Ya sé que la ciudad está allí y avanza hacia aquel lado porque las ordenanzas lo establecen así. Pero precisamente por eso tenemos que hacerla llegar de allí hasta aquí. Parece una cosa fácil. Cambiar los planos municipales. Que nosotros podamos cambiar los ¿Qué planos. dices? No es necesario, la ciudad está allí y esto es zona agrícola. ¿A cuánto se puede pagar hoy esta tierra? 300, 500, 1000 liras el metro cuadrado, pero mañana esta misma tierra, este mismo metro cuadrado puede valer 60, 70 mil o incluso quizá más. Todo depende de nosotros, el 5000% de beneficio. Ahí está. Este es el oro hoy en día. ¿Y quién te lo da? El comercio, la industria, el futuro industrial del sur. ¿Qué va? Invierte 2 duros en una fábrica y las reivindicaciones, huelgas, absentismo laboral. Acabas con un infarto y en cambio sí, nada de quebraderos de cabeza ni preocupaciones. Todo ganancia y ningún riesgo. Nosotros solo tenemos que conseguir que el municipio traiga hasta aquí las carreteras, el agua, la luz y el teléfono. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo del podcast Las Voces sobre la Ciudad, el mejor podcast con el peor sonido. Soy Miguel Bravo Candela y estoy introduciendo este episodio, que es el quinto de los que llevamos por ahora, que va a tratar sobre un tema bastante peliagudo, ¿no? Son las casas de apuestas. Si en 2011 los barrios se llenaron de rótulos amarillos y negros, ¿no? Como que ponían compro oro, pues hoy en día esos locales se ven menos, pero sin embargo han aparecido otros nuevos locales con otros rótulos luminosos, como que ponen Codere, Sportium, tal. Son esas casas de apuestas de las que usted me habla. Entonces, esto es un poco lo que refleja que siempre hay agentes carroñeros en los barrios obreros intentando extraer valor de estos mismos, ¿no? Aquí llueve sobre mojado. Curiosamente, un poco vivimos en tiempos raros, un poco duros, como Wolfgang Strick intentaría definir con un término gramsciano que es el interregno, que define esta etapa histórica caracterizada por una incertidumbre radical en lo que no sabemos muy bien lo que está pasando. Esta famosa frase de el mundo nuevo no termina de nacer y el viejo no ha muerto todavía, y aquí nacen los monstruos, ¿no? Entonces, esta sociedad que vivimos a día de hoy se ha vuelto un poco ingobernable, un poco bastante, ¿no? Y el bloque hegemónico no está encontrando todavía una estrategia con la que vuelva al redil del crecimiento económico, de la prosperidad y de si esto es todavía posible, ¿no? Entonces, tras este estallido de la crisis de 2008, vivimos entre los escombros del sueño, o más bien de la pesadilla neoliberal. En estos tiempos, concretamente, la economía urbana ha cambiado radicalmente. Si mientras en 2008, previamente a 2008, la economía se basaba en un boom del ladrillo, en la que las ciudades no paraban de crecer hacia afuera, moviéndose hacia la suburbanización, y el centro se empezaba a reutilizar y empezaba a ganar interés, pero no estaba tan de moda como lo que es hoy. Entonces, ya en estos momentos en los que vivimos hoy en día, hay nuevos monstruos, ¿no? Y estos tiempos de rapiñas, ya no hay hoteles, ya no se construyen estos hoteles, sino que las plataformas de vivienda como Airbnb son las que copan el centro de la ciudad. Ya no hay hipotecas de viviendas sobre viviendas de nueva construcción, sino que lo que se producen son subidas masivas de alquileres y abusivas. Y ya no hay financiación de servicios para las clases medias y obreras, como por ejemplo viajes a marinador, sino que lo que existen son las casas de apuestas. No se ofertan estos servicios, sino la promesa de una vida, la oferta del riesgo, de una experiencia de riesgo. En este contexto económico, además, las clases obreras han sido completamente excluidas del crecimiento económico débil que a día de hoy vemos, ¿no? Pero en este contexto un poco improductivo, estas clases obreras ya no participan de la fiesta. Y es en esto en el que la base social de los consensos se ha empequeñecido mucho, haciéndose tan estrecha que los conflictos, en cierta manera, parecen casi inevitables. Uno de estos conflictos que ha tenido mayor calado durante los últimos años ha sido la movilización de los barrios obreros y de distintas plataformas contra las casas de apuestas. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación en la que las casas de apuestas llenan los barrios obreros? ¿Y cómo se ha conseguido movilizar a la gente contra estos negocios? Esto, pues, lo vamos a intentar tratar de responder en este capítulo que hacemos de la mano de Pepe del Amo, coautor del libro La apuesta perdida, ludopatía, ciudad y resistencia, escrito junto a Cristina Barrial. Es un libro buenísimo,
personalmente me ha encantado, un libro lleno de barras, muy bien escrito, con muchas frases que se nos van a quedar clavadas en la mente y que nos van a ayudar a entender de un golpe lo que están expresando los autores. Entonces, es además un libro que nace al calor de los movimientos contra las casas de apuestas, ¿no? Que surge de una reflexión colectiva, como ellas mismas dicen en el libro, en su introducción, de esta reflexión colectiva al calor de la lucha contra estos negocios carroñeros en la ciudad capitalista de hoy. Para este capítulo, entonces, me acompaña, como he dicho antes, Pepe del Amo. Si quieres saludar. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, Pepe es, como dice la descripción en el libro, es un militante barrial y es economista por la Universidad Autónoma de Madrid. Es colaborador habitual de medios como El Salto y CTXT y está principalmente interesado en movimientos políticos en la ciudad capitalista. Además de ello, es cogestor en la revista de divulgación política Contracultura. Shout out para ellos. Y bueno, el otro acompañante es Iván Díaz Parra, un habitual, ya que es el co-creador del podcast. Y sin embargo nos falta María, que justamente a día de hoy, en estas horas, debe de estar volviendo de su exilio en tierras inglesas. Entonces, bueno, si os parece, comenzamos. Venga. Venga. Pepe, tú, qué interés, cómo llegas a reflexionar un poco sobre los movimientos sociales en la ciudad capitalista? O sea, ¿qué te lleva siendo economista a acabar en estos lodos, ¿no? En los que estamos metidos la gente de estudios urbanos? Pues yo llego, en verdad, un poco de rebote, sobre todo a través de la militancia. O sea, desde que empiezo a militar más o menos en la universidad, ahí te encuentras con mucha gente que ahí sí que se hace como una labor como de formación bastante importante. Y luego, como yo, como otra tanta gente de mi generación, dimos el salto a los movimientos de barrio. Y en ese contexto, creo que la reflexión sobre el urbanismo y sobre cómo se construye la ciudad es como que es una lucha que tú encarnas en el propio día a día, o sea, que lo ves en tu propia práctica. Entonces, con el afán un poco también de problematizar eso y con algunas lecturas más o menos cercanas a alguna tradición política a la que me muevo yo, la reflexión de la ciudad ha estado siempre muy marcada. Entonces, a día de hoy yo creo que lo que más me interesa es mucho entender la dinámica de los movimientos sociales dentro de las ciudades. Y que muchas veces pensamos que son dinámicas muy propias, en donde la agencia que tienen pues es bastante. Entonces me interesa saber más o menos en cómo se caracterizan, cómo se encuadran, en qué marcos, pues yo qué sé, de actuación suelen operar, para conocer un poco las limitaciones, que yo creo que en esta última fase, quizá como, no sé si de ciudad postfordista o lo que sea, creo que hay como algunas caracterizaciones que no se están hablando y que, bueno, también sirve un poco para no frustrarse políticamente, es decir, saber que estás operando dentro de unos límites, quizá. Entonces, sí, bueno, a partir de la militancia ha llegado un poco a eso. Luego, pues labor de investigación intelectual o de trabajo más militante en ese sentido. Bueno, pues una preguntita que teníamos por aquí era algo bastante evidente quizás, que es la relación que establecéis entre los barrios obreros y las casas de apuestas. Ahí, bueno, nos gustaría saber o explicasen, ¿no? Que te explayasen lo que quisiesen, ¿no? Sobre eso, respecto bueno, qué evidencias empíricas manejáis también, ¿no? Sobre la relación entre las casas de apuestas y ese tipo de barrio. Y también, sobre todo, quizás, entiendo yo, bueno, pues qué relación a nivel más, a lo mejor conceptual hay entre ambas cuestiones, ¿no? Pues nada, creo que es un tema que se ha aparecido bastante en las redes, en la prensa, bueno, como la ludopatía, el juego, como otras patologías sociales, pues al final acaba cebándose en los barrios pobres, ¿no? También en el libro creo que reflexionáis sobre el rol que cumplen este tipo de nuevos espacios,
como de alguna manera algún tipo de dotación dentro de estos barrios, ¿no? Como de alguna manera como una cierta algún tipo de articulación de comunidad, ¿no? Bueno, básicamente cómo veis la relación entre las casas de juego y los barrios obreros y también qué funciones cumplen en este tipo de barrios, a qué tipo de espacios sustituyen. Cuéntame un poquito de eso. Vale, pues a ver, esto por ejemplo que estaba comentando Miguel en la introducción está completamente ligado, ¿no? O sea, las formas de acumulación a día de hoy, yo ahora que estoy revisando un poco lecturas previas que había hecho antes de lo del capital cognitivo y demás, creo que eso a día de hoy ya no opera tanto, ¿no? Está un poco ese interregno el que comentaba Miguel, en donde el modelo de acumulación no sabe muy bien, es un modelo muy frágil, ¿no? Sobre todo en Occidente está muy basado en el crecimiento de otros países y en la financiarización que se ha ido generando. Entonces, en ese sentido, pues, entran las casas de apuestas, ¿no? O las empresas de casas de apuestas. Ellas suelen apelar a que lo hacen por los bajos alquileres. El hecho de, pues eso, tener sedes o tener locales de juego en los barrios trabajadores. Evidentemente puede ser un motivo que conduzca a una mayor infraestructura, pero a día de hoy se ha confirmado como una forma de gestión de rentas, ¿no? Lo que podía ser simplemente una operación inmobiliaria por una devaluación del suelo, ¿no? Que eso seguro que tiene mucho que ver con igual luego comentamos, con lo de las típicas formas de desposesión que suele hablar Harvey, que están muy vinculadas con el tema de la vivienda, pues aquí pasa algo parecido, ¿no? Entonces, esa forma, o sea, se ha confirmado las casas de apuestas como una forma de extraer rentas. Y nosotros lo intentamos resumir en un binomio que es el binomio adicción-extracción, que es un binomio como que se va retroalimentando entre sí. Es decir, cuanta más adicción genera la casa de apuestas, cuanto más mecanismos de adicción activa, y estos mecanismos no son únicamente dentro de la casa de apuestas, sino también de todo un conjunto de procesos que dan fuera, la extracción de rentas es menor, ¿no? Por eso, en el sentido de que, por eso creo que hila un poco con lo que decía Miguel, la capacidad productiva a día de hoy de generar acumulación por parte del capital es bastante reducida. Entonces, se basa fundamentalmente en mecanismos de extracción a la poca remuneración de fuerza de trabajo que haya o demás. Pero bueno, eso es un poco el binomio que nosotros que vimos, ¿no? Que cuanta más adicción se genera un mecanismo de extracción de rentas a la población trabajadora. Y esa adicción es importante entenderla como de forma dual. En el sentido de cómo se construye. Se construye siempre como promocionando un deseo, que en este caso es el que tú te vas a hacer rico, ¿no? Por eso el tema de las casas de apuestas entronca tanto con las criptomonedas y con lo que íbamos a decir del libro que íbamos a poner otro nombre que era síntoma de época. Bueno, pues esa promoción de ese deseo es una de las partes que necesita para generar esa adicción, pero al mismo tiempo necesita generar siempre una culpabilidad en aquella persona que no cumple el deseo que en primer momento se promociona. Es decir, si tú no eres capaz de hacerte rico o rica con las apuestas, la sociedad al mismo tiempo genera como una culpabilización en ti. Entonces eso hilaba mucho con una, por ejemplo, de las teorías que andábamos leyendo cuando íbamos haciendo el libro, que es esto de la desrealización del otro, que suele hablar Judith Butler en sus libros. Pues esta desrealización básicamente es convertir a las personas en menos humanas, ¿no? No es que sean menos humanas, sino que el componente de inteligibilidad, por decirlo así, y eso lo hemos visto en la guerra, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Se han salvado vidas blancas y no otras vidas, pues es un componente que está operando, ¿no? Entonces, esa desrealización también opera en las personas que sufren la ludopatía. De hecho, empezamos a decir que en lugar de personas ludópatas, convendría hablar de personas ludopatizadas, ¿no? Porque han sufrido todo ese conjunto de procesos. Es un proceso en el que necesariamente tienes que desrealizar a la otra persona, ¿no? Y para que esta adicción se haga real, también decimos que hay dos formas de motivación que se van retroalimentando. Sobre todo para salir un poco de esta dinámica patologizante que se tiene con las personas ludópatas, que es pensar que son gente ingenua o que es gente tonta, que no sabe que cuando acude a una casa de apuestas, pues lo más seguro es que pierda dinero. Entonces, hay dos tipos de motivaciones. Una motivación sería la motivación intrínseca, que es el propio placer que se disfruta, que se experimenta con el juego, y otra motivación extrínseca, que en este caso es el beneficio personal, ¿no? Muchas veces la motivación no es tanto extrínseca en el sentido de que, o lo que hemos visto, no es tanto extrínseca en el sentido de que quiero ganar dinero, sino me puedo salir de los problemas. Es decir, es como una suerte de escapismo social. En el caso de los hombres suele ser para búsqueda de sensaciones
por motivo del estrés, y esto enlaza mucho con el perfil del ludópata, que cada vez es una persona mucho más precarizada, no es el perfil que antes se tenía de hombre blanco de clase media. Y en el caso de las mujeres también, para evadirse de la situación en la que vivían, ¿no? Entonces, que en ambos dos hay como pues esta forma intrínseca de querer salir de sus condiciones de vida. Y luego, también es importante por qué las casas de apuestas han tenido un éxito, es porque han propiciado la construcción de una identidad. Es decir, esto que a veces se hablaba en sociología de los no lugares, bueno, las casas de apuestas también son unos lugares donde la propia, y en el caso en las ciudades como Madrid, no sé cómo será, bueno, hemos podido conocer en algunas otras ciudades, ¿no? Pero hay un perfil en algunas de ellas de población migrante, y eso sirve para la construcción de una identidad que en otro momento histórico quizá fueron los locutorios, ¿no? Igualmente perseguidos a partir del 11M y demás. Entonces, esos espacios que se parecen, que son no lugares, son importantes en esas formas de identificación, ¿no? Que uno genera colectivamente. Que en este caso es simplemente que la población migrante se encuentra ahí para socializar, un poco ajena a la violencia que viven en su día a día en la calle. Entonces, para saber un poco por qué han surgido estas casas de apuestas, o al menos por qué no ha sido un fenómeno casual, o sea, que de repente aparece, o extraordinario, sino que se ha ido como volviendo más norma, yo creo que se ha producido como un proceso doble, ¿no? En el sentido de algo que se ha producido también en las infraestructuras comunitarias, y otro en las subjetividades que han ido operando ahí. Se ha producido un proceso, evidentemente, de progresiva individualización de la clase trabajadora, y esto no es únicamente una serie como de discursos promocionales del neoliberalismo, que eso también opera, sino todo un conjunto de procesos que han ido, acabando con la vida comunitaria o la vida tal y como la entendíamos, o propiciando un nuevo tipo de construcción de urbanidad que ha hecho que la gente pues esté en esos procesos de atomización social, ¿no? Y pues al mismo tiempo con estos procesos de desintegración que hablábamos antes. Es decir, la dinámica del capital ya cada vez se vuelve como más impotente, y progresivamente los mecanismos de integración social que antes existían, el estado del bienestar, el mercado de trabajo, han perdido el papel que tenían. Entonces, en ese sentido, yo no creo que sea muy útil como una categorización distinta entre cultural y material, ¿no? Es decir, que no creo que es siempre un pensamiento, o es una lógica dialéctica que no nos ayuda mucho a entender, porque a veces pensábamos que el problema de las casas de apuestas es el discurso de las casas de apuestas, o pensábamos que era única y exclusivamente la mera apertura, ¿no? Sino que operan como en dos sentidos, se combinan. Entonces, bueno, se ha producido una pérdida de los espacios comunitarios, y se ha producido una cosa que yo creo que es muy importante, que ha hecho que esto tenga mucho papel, que se han resquebrajado todo espacio de socialización no mediado por el consumo. Y antiguamente existían grandes espacios de socialización, la calle era un lugar de habitar, por decirlo así, y a día de hoy, por ejemplo, el gran lugar de socialización es el centro comercial para la clase trabajadora. Entonces, esos centros comerciales, esos lugares de socialización mediados por el consumo, encuentran en las casas de apuestas. Quiere decir que hay que intentar salir un poco de esa salida, de esa visión como más patologizante o reduccionista, de pensar que en la casa de apuestas no se están construyendo también identidades, ¿no? Que simplemente la gente va a consumir. No, bueno, pues en este caso están siendo también espacios de configuración colectiva. Y luego también el problema de las casas de apuestas hila con una dinámica en la que cada vez más están presentes los barrios trabajadores, que es que surge un comercio despersonalizado. Es decir, que produce como una suerte de extrañamiento. Ya no estamos hablando del pequeño comercio en donde los lazos de socialización eran mucho más intensos porque construías tu comunidad en base a eso, ¿no? Una comunidad de afectos, sino que ahora, por ejemplo, se produce el incremento de cadenas en los barrios. Eso era una realidad que antes no existía y produce como una suerte como de extrañamiento. Bueno, pues las casas de apuestas es de nuevo otra vez lo mismo. Puedes construir unos lazos de socialización, pero son distintos. Es decir, la gente que va cambiando la casa de apuestas, los trabajadores de ahí van cambiando igual que cambian, yo qué sé, el puesto de KFC que a lo mejor han abierto en tu barrio, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es alguno de los procesos, muy sucintamente, que han sucedido en los barrios. ¿Y dónde se presentan estas casas de apuestas? Bueno, hay diferencias dentro de los barrios obreros, ¿no? Y una diferencia importante es que se suelen situar en
lugares de importante zonificación. Es decir, yo creo que hay que intentar un poco de esta idea, hay que pensar que los barrios trabajadores son solo los antiguos barrios de casas baratas, ¿no? Sino que las nuevas construcciones urbanas también son propias de la clase trabajadora. Es decir, a veces se habla del PAU de forma como medio despectiva, eso está bien para gente de las, digamos, clases medias urbanitas, pero ahí también reside parte de la clase trabajadora. Bueno, ahí no se sitúan las casas de apuestas, se sitúan en esos antiguos barrios de casas baratas, en donde principalmente la característica fundamental era la zonificación de la vivienda, la concentración de la vivienda. Estas casas de apuestas, además, dentro de estos barrios, se sitúan en los sitios más o menos neurálgicos del barrio, los sitios más o menos de comunicación. En el caso de Madrid, por ejemplo, se ve mucho en la Plaza de Oporto, en Carabanchel. Es un barrio donde la zonificación, digamos, la concentración de vivienda con respecto a los otros lugares de la reproducción social es bastante importante, pero en Oporto, que es una zona de metro, de tránsito y demás, suelen situarse estas casas de apuestas, fundamentalmente porque están al lado del metro. Yo creo que eso es una de las cosas que han ido operando digamos, en la transformación de los barrios. Luego también ha cambiado algo que creo que es que la cultura aspiracional ha empezado ya a hacerse mucho más carne en estos últimos años. Y en ese sentido yo creo que esa es como la parte más subjetiva que se ha ido alimentando en estos últimos años y que creo que la dinámica esta de escapismo social, de yo me hago rico a través del juego, opera también aquí, que es la cultura aspiracional, ¿no? Por eso decía antes de no intentar entenderlo única y exclusivamente como la parte, y aquí, por ejemplo, cito un libro famosísimo, pero que creo que puede ser un buen ejemplo, el de la demonización de la clase obrera. Ese libro no habla única y exclusivamente de aquellos discursos promocionados por los Tories, sino también del conjunto de transformaciones económicas, organizativas, que propiciaron eso, ¿no? En el caso español, la cultura aspiracional y la clase media es una interpelación constante, ¿no? Y, por poner un ejemplo, creo que hila mucho también esta cultura aspiracional con una cultura empresarial que está presente en el tema de las casas de apuestas. La gente hace esos cálculos con el tema de la cultura del propietarismo inmobiliario. Es decir, solo después en el caso de Inglaterra es muy evidente, solo después de toda la destrucción de la sociedad obrera, por decirlo así, puedes introducir la idea de una vivienda en propiedad. Bueno, eso tiene efectos sociales, discursivos, objetivos, subjetivos, ecológicos, de crecimiento económico. Entonces, creo que eso también ha operado también. Y en ese sentido, en esa un poco como implicación materialista de la que he leído hace poco que habla Yule Goicoechea en el libro de Estallidos, bueno, estos procesos de subjetivación también creo que tienen mucho que ver con el yo empresa, esto de las casas de apuestas, y con el Homo economicus, ¿no? Yo que vengo a la facultad que habéis dicho eso de economía, los discursos de neoclásicos de maximización de beneficios y disminución de pérdidas eran un calco en los discursos de la patronal del juego. Entonces, esa cultura del yo empresa, del yo maximizador de beneficios, del yo racionalizador de este sujeto como frío, creo que está operando a día de hoy. También con un componente algo subversivo, en el caso, por ejemplo, de las criptomonedas. Y luego, evidentemente, el tema de la cultura del riesgo, ¿no? Eso que, pues ahora que se decía un poco de forma graciosa con lo de las criptomonedas, lo de holdea, bueno, pues eso de alguna manera es producto de todo un conjunto de discursos que se han ido haciendo en estas últimas décadas, que no son más que la otra cara de la moneda de los procesos de precarización, ¿no? De los procesos de abaratamiento de la vida. Entonces, esa cultura del riesgo creo que está bastante presente. Y ya termino con esta chapa de este primer del bloque. Bueno, ahora voy a hablar un poco de población migrante. Creo que esta cultura de la aspiración es importante entenderla, lejos de patologizarla, de culpabilizarla, como un deseo innato que quizá muchas de las personas, incluso yo mismo, tengo. Y la liberación del trabajo no es un deseo nocivo, no sé, pecaminoso, por decirlo así, sino que realmente cada día. Claro, o sea, creo que eso lo que estamos viendo es que la cultura de deseo de emancipación de tus propias condiciones de vida, al que apelan constantemente las casas de apuestas, creo que la resaca de los años 70 y de las luchas contra el trabajo y de cómo el capital siempre hace un ejercicio dual, es decir, domina pero al mismo tiempo produce, ¿no? Y necesita integrar buena parte de los elementos que quedan fuera. El rechazo al trabajo ha sido lo que ha hecho que las empresas empiecen a replantear lo de la comunidad de la empresa, el team building, cosas así, ¿no? Entonces, creo que el deseo de esta emancipación de condiciones de vida
es algo que se vive de esa resaca. Y da cuenta un poco de cómo el poder necesita constantemente hacer un ejercicio de reactualización, de legitimación constante, de actualización en base también a los contenidos que incluso pretenden luchar contra él, ¿no? Y que pretende integrar. Y con respecto a uno de los patrones, una de las figuras que suele ser, que suele acudir a las casas de apuestas que comentabais antes en la pregunta, pues una de ellas es como he dicho antes, lo de la población migrante. Claro, esto hila mucho con, que supongo que igual luego lo hablaremos, con la securitización del espacio urbano, cómo cada vez más la policía deja de tener una labor reactiva frente al crimen, sino preventiva. Es decir, esto significa que en muchos barrios son lugares de sitio realmente, es decir, donde la población migrante vive en un toque de queda constante, diario, a todas horas. En ese sentido, pues todo lo que he dicho antes, las casas de apuestas cumplen ese espacio de socialización y sobre todo una cosa muy importante, que creo que a veces no se señala de forma tan directa, y en el caso de la población migrante creo que es elemental, que de la constitución y intensificación y mantenimiento de redes informales de apoyo. Es decir, la reproducción de la vida que es necesaria en la población migrante, que está sumamente organizada, en sentido, a lo mejor no político, pero sí organizada de forma comunitaria, las casas de apuestas son un lugar en donde crear esas redes de apoyo. Y esas redes de apoyo en gente, sobre todo, que vive fuera de los circuitos del trabajo, de la producción y del Estado. Entonces, las casas de apuestas cumplen de alguna manera esa función de esa creación, también ese mantenimiento de redes de apoyo. Sobre todo, por eso creo que la población migrante acude ahí, ¿no? O sea, hay una mezcla, un batiburrillo de cosas. No podríamos decir que hay una sola. Sí, no, o sea, bueno, es en el libro y ahora mismo lo acabas de hacer, es una suma impresionante de factores, ¿no? Analizáis cómo se han ido transformando tanto el espacio público, esos espacios privados, las distintas formas de construir distintas áreas funcionales de la ciudad y cómo esto a la vez se va, bueno, retroalimentando con distintas formas culturales, productos discursivos, prácticas políticas, la securitización del espacio público, como decías, ¿no? Al final, un poco, en la idea general que me ha quedado a mí, al menos es que se han abrazado todos los espacios comunes de la clase obrera en los barrios, en ese sentido. Es decir, se ha tenido que quitar las defensas al sistema social de formación de clase que tenía la clase obrera en España, y que estaba esto enraizado en esos barrios obreros. Y al quitar estas defensas, mediante pues, los distintos procesos económicos y también institucionales de intervención, ¿no? De securitización de este espacio público y privatización del espacio público como tal, esta caída de defensas genera, pues bueno, que sea más fácil encontrar en los barrios obreros estas casas de apuestas. Claro, todo esto estamos hablando de barrios obreros constantemente, ¿no? Y una de las cosas que hacéis en vuestro libro es entender que esto es una cuestión de la teoría política, ¿no? De los últimos años, entender que los objetos o los sujetos sociales y políticos no están definidos previamente, ¿no? Este giro cultural que hay en la teoría política y dice, bueno, la clase obrera en tanto que tal no está construida previamente, sino que se construye. Y esto es interesante porque vosotros utilizáis esta idea de barrio, ¿no? Y a la hora de decir cómo hemos luchado contra estas casas de apuestas que nos han invadido es rescatando esa idea del barrio, esa clave de una comunidad traicionada, como lo habéis llegado a decir, ¿no? Entonces, esta comunidad traicionada funciona como resorte para inflamar el conflicto que os ha llevado a, efectivamente, en Madrid se han visto campañas muy potentes contra las casas de apuestas. Entonces, a mí, de parte de esta sociología urbana o de los estudios urbanos, nos centramos en entender, bueno, qué significados atribuimos a los lugares que habitamos, ¿no? Entonces, ¿por qué esa idea de barrio ha posibilitado, es exitosa a la hora de movilizar a la población contra las casas de apuestas? O sea, un poco de esa reflexión, ¿por qué esa idea de el barrio en Madrid, ¿no? O militante barrial, o militancia de barrio. Un poco, si quieres dejar algunas reflexiones sobre esto. Vale, sobre lo que habías dicho antes de que, pues eso, ese abrazamiento es que es completamente, por ejemplo, por eso yo creo que cuando a veces nos preguntaban
en medios de comunicación cómo se resuelve el problema de las casas de apuestas, tú no puedes, digo, el problema de las casas de apuestas a lo mejor se puede resolver con un decreto ley. Pero los problemas de fondo es la abolición de la ciudad capitalista como tal. Entonces, no puedes abolir todo ese conjunto de procesos. No cabe dentro de un real decreto. Y creo que eso se va a subvertir en la medida en que haya una nueva producción de deseo distinta. A veces nos preguntaban también cómo resolver esto y no es culpando a las casas de apuestas o culpando a la persona que acude a las casas de apuestas, sino produciendo otro deseo distinto que haga que la gente no acuda a ello. O sea, que la pregunta no es tanto por qué ha pasado, sino cómo no iba a pasar. Y sí, o sea, quiero decir, tenemos un poco esa perspectiva, que es una perspectiva de la construcción del conflicto y de la clase, que viene sobre todo de una experiencia de lucha. Es decir, no es tampoco, o sea, es una reflexión teórica que creo que ha estado muy presente, pero que y aquí algunos como marxistas ortodoxos igual no lo leen así, pero el propio P. Thompson, cuando habla de que solo la lucha, solo la clase obrera se constituye cuando entra en conflicto con la otra, creo que esa es la visión, digamos, que nos saca un poco de este desvelamiento de las condiciones, ¿no? De que yo represento las condiciones de un sujeto que ya preexiste, ¿no? Y que al mismo tiempo creo que, bueno, eso es un poco lo que ha estado presente en nuestra experiencia, que la clase trabajadora se expresa a través de sus luchas y a través de sus estrategias. Yo creo que eso también era positivo en la medida en que desesencializaba buena parte del conflicto y de la movilización política. Que pensamos que a veces la movilización política es yo soy de tal familia, ¿no? Soy de tal lucha sectorial, y sin embargo, si la entendemos como construcción de lo político, creo que es un primer paso para intentar acabar con esa visión como de compartimentos estancos que a veces es la lucha de los movimientos sociales. Entonces, bueno, y también que a mí me gusta mucho siempre la idea esta más operaísta de que creo que el capital siempre no es que únicamente domine, sino que se activa en consecuencia de la lucha de la clase trabajadora o la lucha de clases. Y, por ejemplo, el mecanismo de la inflación, pues es eso, ¿no? Cómo logro subvertir y mantener los beneficios empresariales a costa del abaratamiento de la vida. Pero bueno, con eso que estabas diciendo antes, sí, hay como una frontera antagónica que hablamos, que es la definición entre el nosotros y el ellos, ¿no? Nosotros en este caso es el barrio, ellos serían pues el foráneo, ¿no? En este caso el interés del capital. Lo que es importante para entender esto es que es eso, que es una constitución de un conflicto político que antes no estaba dado, ¿no? Hay un filósofo, Roberto Espósito, que suele reflexionar sobre esto, de lo político, lo impolítico y lo politizado, y suele hablar que lo impolítico son los límites fuera de lo político. Eso no quiere decir que nuestra realidad no esté atravesada por lo político, pero sí es importante entender que lo politizado es una construcción política. Es decir, aquello que de repente politizamos, que construimos como una frontera antagónica, conformamos como un nosotros quizá indefinido contra un ellos, que generalmente es mucho más fácil de apelar que el nosotros. De hecho, como que la construcción del nosotros suele hacerse reactivamente a lo que son ellos. No sabemos muy bien qué somos nosotros, pero sí sabemos contra qué estamos en contra. Es una construcción política que además no está dada. Es decir, el problema de las casas de apuestas podría haberse naturalizado como otros tantos procesos dentro de las ciudades capitalistas. Sin embargo, y esto cojo una cita de Fischer, nada es intrínsecamente político. La politización requiere un agente externo. Y fue una buena parte de los militantes que empiezan a politizar eso, con señalamiento de acción directa, los que empiezan a hacer una construcción política. Pero que esa frontera, esa construcción de ese conflicto político no estaba dada. Eso es importante. En la medida en que nos hace también, pues eso, lo decía un poco antes, de activar estrategias y saber cuándo las tenemos que hacer y no tanto quedarnos en un esencialismo de los movimientos. En ese caso, en el caso de los barrios, es lo que decías tú, ¿no? Hay como un resentimiento de una comunidad frente a un enemigo externo, pero el enemigo externo puede ser más o menos visible aquí, las casas de apuestas. Sin embargo, el sentimiento de comunidad es un sentimiento muy difuso. Es decir, muchas veces el barrio no ha sido un espacio de construcción política que se ha basado en un pasado que nunca existió. Es decir, hay como una suerte de idea, y creo que en el Estado español es mucho menos, que las ciudades durante un tiempo fueron lugares de construcción obrera. Eso en algunos barrios fue posible, pero no fue una realidad generalizada para todos los barrios. Entonces, en ese momento el barrio empieza a ser un espacio más allá de lo físico, un espacio de construcción política y cultural. Y en lo que decía de que ese barrio que nunca existió,
de alguna manera creo que da cuenta de lo importante primero de los afectos en la lucha política, es decir, que y las construcciones de sentido. Hay que huir un poco también de esta versión en donde los discursos creo que no son traducibles a otros contextos. Creo que hay que hacerlos traducibles, hay que construir marcos de inteligibilidad. Durante un tiempo el barrio como, digamos, artefacto político, como construcción de identidad fue útil, y creo que todavía sigue siendo útil, pero ya está. O sea, fue una estrategia política. Incluso si me apuras, durante mucho tiempo fue una estrategia comunicativa para construir redes de apoyo mutuo en los barrios. Entonces, no hay que entenderlos como una esencialización de eso, ni como que la gente que hacía esas construcciones políticas no era consciente de la situación que vivía el capitalismo o de la ciudad capitalista, ¿no? Simplemente fue una operación política y una hipótesis que se empieza a jugar. En ese sentido, más allá de los afectos, bueno, pues apela un poco a esta nostalgia, ¿no? De esto del barrio ya no es lo que era, el barrio ya no es lo que era. Bueno, pues esa idea del barrio ya no es lo que era, yo creo que de alguna manera demuestra cómo los afectos en política pueden jugar una partida doble. Es decir, la nostalgia en algunos casos puede resultar paralizante, como en el caso de la nostalgia reaccionaria o el obrerismo que ese sí que nunca existió, o que al menos ese obrerismo justo se rebelaba contra los mecanismos de alienación fordista. Esa es una nostalgia que está muy presente, y luego hay otras nostalgias que a lo mejor pueden ser activadoras de construcciones políticas. En el caso de los barrios se ha visto mucho. Es decir, esa construcción de barrio que nunca existió ha propiciado construcciones de redes de apoyo, construcciones de centros sociales, construcciones de sindicatos de barrio, construcciones de estas redes de apoyo, de estas redes de comida. Bueno, pues todo ese tejido popular se ha construido a partir de una idea de nostalgia. Entonces, yo creo que da un poco cuenta de también lo importante que es saber activar en función del contexto unos artefactos políticos, por decirlo así, y no otros. Y bueno, con esto de los barrios también merece claro una explicación como más proceso, ¿no? De por qué las luchas por la ciudad son importantes. Y me detengo un poco más en esto. Creo que las luchas por la ciudad empiezan a ser algo importante, sobre todo cuando se empieza a acabar con el sistema fordista, ese viejo sistema fordista, ¿no? Por decirlo así. Ese viejo sistema fordista, que en las luchas en los años 70, buena parte de la clase trabajadora se rebeló contra él. Es decir, ahora que lo expresamos como una vuelta al pasado, la clase trabajadora durante un tiempo estuvo radicalmente en contra de los mecanismos de alienación que se activaban en la fábrica. Y creo que eso muchas veces algunos sectores como que no lo acaban de entender. Lo que sucede en los años 70, yo creo, al menos en el contexto español, pero en el contexto también europeo, de esas luchas salvajes que se producen contra el trabajo, es que se activan procesos de urbanización que antes no estaban dados. O sea, es una dinámica un poco contradictoria. Mientras el sistema se empieza a desindustrializar y lo productivo empieza a dejar de tener un peso, y empieza lo de la financiarización, se empiezan a activar procesos de urbanización muy intensos. Ese es ahí en donde se empiezan el problema en el contexto español era el problema demográfico, ¿no? Esto lo habla muy bien Manuel Castells. El problema de los boomers, por decirlo así, que ahora se habla y demás, fue un problema demográfico importante. La solución de las casas baratas o de los antiguos barrios obreros, de los barrios satélite, de las ciudades satélite, de las ciudades de dormitorio, todo esto esas definiciones fueron la solución que encontró la socialdemocracia en ese momento para digamos, la resolución a ese problema de vivienda, ¿no? Que había mucha gente que demandaba esa vivienda. Lo que pasa es que esos barrios empiezan a tener mucha concentración demográfica de personas, ¿no? Y bueno, es un poco lo que hemos dicho antes. Se caracterizan sobre todo porque hay una zonificación de la vivienda muy importante, alejada del resto de esferas de la reproducción social, ¿no? De la vivienda toma un papel importantísimo. Esos barrios que empezaban a concentrar mucho a la clase trabajadora, también se construyeron con una idea de esto creo que también lo hablaba muy bien Castells, de que el enemigo pasaba a dejar de estar en el corazón del capitalismo a estar siempre por las afueras. Era como el inconsciente que andaba como por fuera. Entonces, a la gente trabajadora ya no deja de estar en el centro de las ciudades, que eran centros sumamente caóticos, muy propicios también para la construcción de insurrecciones, ¿no? Ese es el libro que sale justo en el 68, que es maravilloso, el del derecho a la ciudad de Lefebvre, habla justamente de eso, ¿no? De cómo es un proceso también de volver al centro. Bueno, pues esa expulsión de la clase trabajadora yo creo que también se hacía en términos de dispersión social. Lo que sucede es que ese proceso de dispersión social, digamos,
por mucho que los arquitectos, los urbanistas, incluso los economistas quieran pensar que es una forma de dispersión social, luego no se confirma necesariamente como cierto. Es esa diferencia que a nosotros nos gustaba para pensarlo entre el habitar y el hábitat de Lefebvre que plantea, ¿no? El hábitat es, pues esto, todas las construcciones urbanísticas enfocadas a un tipo de ver la vida, y en este caso, por ejemplo, los Pau creo que lo revelan claramente, ¿no? Reproducen un tipo de, o quieren reproducir un tipo de individuo. Y luego está el habitar, que es el moldeamiento de esa comunidad que hace la propia gente. Y que es realmente la gente quien tiene el último, digamos, el último nombre o quienes son los últimos que determinan el uso de la urbanidad. Es decir, tú puedes construir un parque que a lo mejor si la gente no hace uso de parque como tal, no es un parque, será otra cosa, ¿no? Entonces, creo que en esos barrios trabajadores que intentaban esta dispersión, realmente no fue fructífera. Y es un poco el paso que al menos yo por lecturas y por amigos, le llamamos más del paso de obrero masa al obrero social. El conflicto ya no se concentra únicamente en la fábrica, sino que se dispersa en toda la ciudad. De tal manera, yo no compro todos los argumentos de esto de el paso de la fábrica a la metrópolis, pero creo que de alguna manera sí que el conflicto social, y eso se ha visto en toda Europa, empieza a dispersarse en las ciudades. Podemos ponerle el nombre que queramos de los sujetos y demás, pero creo que eso es una dinámica que se ha visto en estos últimos años y que de alguna manera el anterior ciclo político, el 15M, empieza a corroborar, que es esa apertura a lo social. Lo social empieza a tener un papel importante en la construcción de lo político. Y creo que va mucho más allá de una discusión de si se puede o no. Si puedo volver al trabajo, no. Bueno, es que las construcciones a día de hoy materiales, por decirlo así, propicia una lucha en el trabajo. Bueno, sí. Quizá en un mercado tan terciarizado y tan precarizado como el nuestro, pues la lógica de lo barrial empieza a tener como más peso. Entonces, bueno, creo que esas luchas por la ciudad son las que hemos ido militando un poco y creo que sí que no han tenido, quizás han ensimismado un poco en lo local, pero que poco a poco se construye eso del derecho a la ciudad. Por eso nos gustaba también en el libro hablar del derecho a la ciudad. Es decir, que el derecho a la ciudad sea como esa lucha que de alguna manera conjunta a todas las luchas que se van haciendo en el espacio de la ciudad. No, sí, vamos, muchas gracias por la respuesta. La verdad es que es una reflexión necesaria para entender un poco, bueno, pues eso, cómo se han ido construyendo las ciudades y cómo el conflicto se ha ido, como tú dices, diseminando por la ciudad y abarcando nuevas dimensiones de la vida social, política y cómo esto podemos utilizarlo, seguir utilizándolo, ¿no? Como prácticas de contrapoder para, bueno, conseguir objetivos un poco más emancipadores, ¿no? Y restrictivos como otras fuerzas políticas entienden. Claro, yo estaba pensando y con todo esto que estabas comentando, ¿no? De cómo se han ido diseminando estos conflictos y tal, todo eso tiene un proceso histórico, ¿no? En el que hablamos desde que empiezan los 70 a diseminarse el conflicto, como la realidad, en cierto sentido, de la política de barrio llega también por las asociaciones de vecinos, ¿no? Al final, todos estos procesos estructurales, institucionales y culturales hacen lo que vosotros llamáis un sedimento, en cierta manera, que también es el sedimento previo a la politización, ¿no? Para la constitución del agente externo que politice la idea de barrio, como estabas comentando, se necesita que esto haya sido organizado previamente. Entonces, en cierta manera, bueno, todo esto movimiento vecinal, muy famoso en España, que todo estudio de la ciudad que tenga algo que ver con la dimensión política, al final siempre acaba enganchando de alguna manera en esta, o reflexionando sobre qué impacto ha tenido la oleada de movimientos vecinales que vivió España en los 60, 70, 80. Y vemos que, bueno, construyeron una forma de entender los barrios, han construido una militancia, sobre todo allí en Madrid, el caso de la FRAM, ¿no? La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, es un caso como muy imponente, ¿no? Tiene una organización bastante estructurada comparado con el resto de ciudades que, por ejemplo, si te vienes aquí a Sevilla es, bueno, un desastre en comparación, ¿no? Todo esto tiene una historia, tiene un proceso y eso fue un punto álgido. ¿Se puede seguir politizando el barrio? Bueno, como os habéis demostrado con la práctica política, sí se puede seguir politizando. Sin embargo, aquí tenéis un gran enemigo, concretamente en Madrid, ¿no? Entonces está esta Ayuso, o el ayusismo, ¿no? Esto que se está hablando mucho últimamente, llega, arrasa
y el mapa político que deja tras las elecciones en las que consigue su victoria es un mapa político un poco intimidante, ¿no? Se homogeneiza completamente el mapa a nivel del primer ganador, ¿no? Entonces el Partido Popular aparece como en todas las áreas prácticamente como ganador, como primer partido más votado. Esto también penetra en cierta manera en los barrios obreros. Obviamente hay una complejidad de números, que bueno, que tampoco es, no vamos a centrarnos en si los números definen una realidad de una manera u otra y tal, sino que sí que se ve en cierta manera como el proyecto político del ayusismo ha conseguido penetrar en zonas en las que no estaba activado tanto antes estos conflictos. ¿Cómo se construye entonces, no? ¿Qué problema tiene todo esto, no? Yo cuando reflexiono un poco sobre ello es esta idea del neoliberalismo de igualar la ciudad en términos de no, y Ayuso esto lo hace muy bien. Nosotros queremos que durante la pandemia no existen madrileños de primera o madrileños de segunda, sino que todos queremos trabajar, todos queremos producir, y esto además, fijaos, tengo un mapa que demuestra que este apoyo es transversal y no tiene un espacio concreto, sino que se mueve por todo Madrid. Esta idea de barrio, entonces, como el barrio obrero contra un enemigo externo, esta idea del cinturón rojo también, que se ha hablado mucho en Madrid, todo esto, este mundo que hemos visto que han intentado abrazar, han conseguido abrazarlo también políticamente, ¿encontráis o pensáis que vais a encontrar problemas a la hora de articular movimientos políticos desde la idea de barrio en el Madrid de Ayuso? ¿Estáis viendo tendencias que os pongan guardia o un poco, no sé si quieres reflexionar un poco sobre esta idea de, bueno, ha explotado este mundo obrero y además no solamente tenemos un proceso que es la casa de apuestas, que, ¿no? Es la concentración, o sea, es la manifestación concreta de todos estos males condensados en una forma de extracción de valor, sino que también tenemos otras formas de males, ¿no? Que son males políticos, es decir, como una nueva producción de subjetividad política, a lo mejor en Madrid, puede poner en jaque ciertas estrategias o ciertas hipótesis que habéis estado manejando. Sí, o sea, yo creo que lo importante, por ejemplo, de entender con Ayuso es que, digamos, da igual todos estos discursos que tiene sobre la libertad y la derecha. Primero, tocan una cuestión afectiva importante, es decir, que no son tontos, saben manejar que también las pasiones políticas, los discursos políticos, por qué digo esto y por qué no lo otro, y demás, pero que lo importante no es tanto el discurso de la libertad, si es real o no, sino creo que es políticamente, o sea, si es políticamente real, ya es algo a confrontar políticamente. Es decir, que no creo que igual de nuevo, como decíamos antes con el tema de las casas de apuestas y las personas que acuden a ella, lo útil sea decir que eso no es la libertad, sino que hay que confrontar en otros términos. Es decir, que eso nos sitúa en un marco de discusión política que ya está, perdido. Entonces, Madrid ya no es un experimento neoliberal. O sea, no estamos hablando de dos gobiernos. Estamos hablando casi de 4 décadas de gobiernos ininterrumpidos por parte del Partido Popular. Entonces, esos discursos que apela el PP de Madrid, podemos entenderlos a veces como simplones, pero realmente apelan a una cartografía de deseos que está muy presente y que son producto de todo ese conjunto de procesos que hemos ido describiendo antes. Es decir, que son procesos muy vivos y muy palpables en la ciudad. Y por tanto, esos discursos de alguna manera reproducen cosas que han ido construyendo la ciudad. Y pongo quizá 4 ejemplos. El primero es el tema de los planes de ampliación urbanística y en cómo esa construcción de la ciudad ha sido importante también o sea, el urbanismo ahora empezamos a problematizarlo, pero eso la derecha nos lleva pasando durante décadas por encima. Y ese tipo de construcción urbanística reproduce un modelo de sociedad. Un modelo de sociedad también, o sea, un modelo de sociedad y de subjetividad aspiracional, por ejemplo, ¿no? O como, por ejemplo, en algunos barrios trabajadores, estas estrategias de urbanización han sido las que han intentado, de alguna manera, romper la identidad de la clase trabajadora o romper, como hacer suerte como de mestizaje dentro de los propios barrios obreros, ¿no? Las zonas de los antiguos barrios, estos nuevos PAU. Eso ha sido una infraestructura que se ha promovido muchísimo en la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, el papel, por ejemplo, de la educación. En Madrid, la escuela concertada tiene un peso impresionante comparado con otras comunidades autónomas. Eso reproduce un tipo de subjetividad.
y además va mucho más allá de que uno se pueda considerar izquierdas o de derechas. Es decir, mucha gente lleva a su hijo a la escuela concertada, incluso llevan a escuelas concertadas, fijo, progresistas, para que no se junten con los chavales de clase trabajadora, ¿no? Y reproducir incluso un modelo que dicen a sí mismo como de activismo. Entonces, eso reproduce un tipo de subjetividad. El grado de inserción de la escuela concertada, yo me llevo a mi hijo a este colegio para que promocione y no se junte con el migrante, para que no se junte con siempre como el enemigo interior. Luego está el tema de la sanidad, en cómo se ha ido privatizando y eso, la atención primaria, la privatización de la atención primaria tiene un objetivo político muy concreto, que es la desestructuración de esas comunidades. Es decir, y el caso de Madrid, el transporte es evidente. Una de las principales brechas de clase es el transporte. Si yo me tengo que ir a un hospital lejos para que me atiendan, es distinto a mi centro local, basado en este modelo británico de atención cercana. Entonces, eso creo que además que no es inocente, porque esa privatización siempre se hace para dar para después ir a fondos buitre. Y luego el tema del ocio y el consumo, que juega un papel muy importante. Y en esto yo creo que merecería quizá que cada vez lo reflexionemos más en cómo el ocio, de alguna manera, juega un papel de no sé si de disipador, pero de ese conjunto de frustraciones que también vive la gente. Entonces, a veces problematizar el ocio es muy difícil, porque muchas veces la gente justo necesita de ese ocio, de ese espacio de no trabajo, para constituir su identidad, para salir de los problemas que viven el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que no pone tanto en peligro la idea de barrio, porque esas configuraciones urbanas ya están presentes, pero sí obliga a otro tipo de prácticas. Por ejemplo, esto que hablabas antes, es verdad que en Madrid todo se construye a través de un sedimento, la idea que es muy propia de como el ciudadanismo, de pensar que una persona puede montar una red de apoyo. Por ejemplo, en Madrid se vio como falsa, las redes de apoyo nacían del todo el sustrato popular, pero es verdad que el movimiento vecinal, desde hace unas décadas en Madrid, la capacidad de agencia que tiene, más allá de algunos barrios antiguos, en donde tiene algún bastión, es muy limitada. Nosotras veníamos mucho más de la experiencia de colectivos juveniles, de todo lo que surge con gente de la autonomía desencantada con los partidos, y que en Madrid en los años 60 empieza a ser una experiencia como súper importante y que se redefine en este último ciclo político. Entonces, lo que quiero decir con esto es que obliga a otro tipo de prácticas políticas. Si algo hemos visto, por ejemplo, y yo creo que merecería un estudio de caso a nivel de todo el Estado, es entender cómo la institucionalidad propicia una suerte de movimientos y no otros. Si la institucionalidad está de tu parte, es capaz de integrarte, y si no, te obliga a hacer actividad política fuera. Por eso, por ejemplo, en Madrid la cultura de la desobediencia civil es una cultura que está palpable en todos sitios. Es decir, no es la cultura tanto de la clandestinidad, pero sí la desobediencia civil. Para hacer política en tu barrio no puedes pedir un centro cívico. Y los centros sociales que eran autogestionados, que verían, que de alguna manera la licencia el ayuntamiento, les da una licencia, esos centros sociales eran los menos políticos del mundo o los menos politizados del mundo. Eso obliga a que la gente tenga, por ejemplo, que hacer procesos de ocupación. Bueno, pues yo creo que eso construye un tipo de biografía política y un tipo de tradición política. Es decir, si la institucionalidad es mucho más abierta a la integración, creo que te integra entre esos mecanismos. Creo que es la gran diferencia, por ejemplo, que puede suceder entre Madrid y Barcelona. Barcelona hay una institucionalidad de tu parte y hay un centro cívico en cada lugar. Seguramente, o sea, yo no quiero decir que eso sea lo mejor, porque justo no como de la otra tradición política, pero eso hace que tú, por ejemplo, las actividades sean algo más culturales, que no exista un trabajo más, digamos, radical político en ese sentido. Y creo que eso lo hemos visto mucho en la gira con el libro. O sea, que nos ha sido bastante útil para saber, joder, pues cuando la institución está todo de tu parte, ¿cómo haces la construcción de las luchas, ¿no? Por ejemplo, veía que en muchos sitios, por mucho que nosotros viniésemos de una tradición que se mete con las alternativas del cambio socialdemócratas, en muchos sitios quizá nuestro lugar de militancia, porque era el único, era eso. Habría sido un espacio pues parecido a ese. Entonces creo que merece un estudio de caso en todo el Estado el ver cómo se articulan las luchas políticas en función de la institucionalidad y sobre todo también de la concentración demográfica. En donde ciudades que ya son tan grandes, creo que eso te desborda. El plano institucional no es capaz de cooptarlo todo. Y bueno, yo creo que en lo que hemos vivido en Madrid es que ha habido una potencia en la particularidad, es decir, las luchas de barrio han tenido mucha potencia, pero al mismo tiempo no han sabido enhebrarse con otros procesos a mayor escala, ¿no? Ha existido como una lógica, y en Madrid en estos últimos meses está habiendo un debate bastante bonito en muchas organizaciones políticas,
en donde se hace una reflexión sobre que tenemos que intentar un poco salir de nuestra autonomía local, ¿no? Y construir movimientos mucho más emancipadores o mucho más de cara a un proyecto como más universal. Yo creo que la clave ahí es entenderlo no como una contradicción, lo particular que yo selecciono en un barrio y lo universal que puede ser un proyecto como el socialista, el comunista o lo que digamos, sino en cómo la particularidad siempre puede estar incluida en la universalidad. Y la universalidad no es únicamente, porque eso también lo hemos vivido en otros momentos en Madrid, de que había que construir alternativas políticas, socialismo, comunismo y demás. Eso hizo que, también por las organizaciones en las que estaban, la gente se quemase y no creo que todo el mundo pueda vivir siendo siempre un paria de la tierra. Es decir, esto creo que es importante. Es decir, la construcción de organizaciones populares es lo que mantiene las luchas. Entonces, esa particularidad creo que es imprescindible para esa universalidad. Y en ese sentido, creo que digamos, el escenario en Madrid es bastante propicio. Es decir, creo que se han construido, por ejemplo, bastante movimiento por fuera del Estado, por fuera de la institución que no necesariamente quiere, pues esa introducción, y que ese creo que es a día de hoy, además, el proyecto que tendría que ser, no sé si universalizable, pero extrapolable a otras ciudades del Estado. Sobre todo con el proceso de crisis de clases medias que estamos viviendo. Los mecanismos que hablábamos al principio de la entrevista de integración social por parte del Estado se están resquebrajando. La alternativa, creo que una de las alternativas han sido esa reproducción de las clases medias, que además siempre rapela constantemente al Estado, y otra alternativa, creo que es la alternativa comunitaria. Creo que esa es una línea que cada vez más, sobre todo con los experimentos fallidos, por decirlo así, de alternativas institucionales, sobre todo en Madrid, la gente se ha desencantado ya de eso. No cree tanto en una nueva confluencia política que vaya a dar el salto a la institución, sino a construir ese tejido desde fuera. Sobre todo, incluso para esas alternativas políticas en Madrid que se pretendan como institucionales. Si tú no tienes un tejido popular y un tejido organizativo creado tuyo o autónomo desde fuera que te esté empujando, no hay correlación de fuerza. No hay posibilidad de emprender algunos cambios sociales. Creo que esa es la gran diferencia entre alguna gente que podía venir del populismo traducido aquí y gente que sabía leer lo que sucedió en América Latina. Había una sociedad civil tan fuerte que a lo mejor era esa misma sociedad civil la que te empujaba a esos procesos de cambio institucional. Pero sin esos procesos organizativos en la sociedad civil, creo que el juego de la política institucional incluso se revela como impotente. Pues creo que en Madrid la alternativa pasa por eso, y creo que, bueno, pues que de momento se está haciendo. Y también intentando no hacer como la interpelación constantemente de Ayuso. Yo entiendo que a lo mejor desde fuera Ayuso es un enemigo, pero muchas veces de los movimientos se hacía la reflexión de que si yo hago la campaña contra Ayuso, lo que estoy es allanando el camino para una nueva salida, como más en clave como socialdemócrata de lo que está sucediendo en Madrid. O sea que, bueno, eso creo que es lo que ha articulado la tradición política más o menos hegemónica en Madrid, pero que todavía evidentemente le queda muchísimo recorrido. Pero bueno, que ha mejorado en sus últimos años. No, genial, la verdad es que me ha encantado porque además también engarza muy bien con la idea de cómo se solucionan las casas de apuestas con una producción de deseo alternativo, y para ello necesitas construir un tejido que pueda generar formas de entender el mundo alternativas, formas de entender la política alternativas, y que esto todo se retroalimenta en, bueno, cómo enfrentar a un mastodonte como es el régimen urbano metropolitano de Madrid, ¿no? Que ya lleváis eso, que como lo comentabas, son 40 décadas, no solamente se trata del ayusismo, aunque tenga su forma peculiar. Que 40 décadas no nos eches tantas. Uy, 40 décadas, ya, pues bueno, 40 años. Ya me pongo de rotiza yo. Sí, vamos llegando ya al final. Sí, bueno, nada, yo totalmente de acuerdo también lo que comentabas sobre lo particular y lo universal, ¿no? Lo de quiero decir, la necesidad no sé si de articular, pero de tener en cuenta, ¿no? Tanto las luchas particulares, lo concreto, ¿no? Los espacios de organización concretos, sin perder de vista las aspiraciones más universalistas de cambio, ¿no? Que dicen que es uno de los grandes debates del siglo XX, pero que también habría quien diría que es un falso debate, porque al final lo universal como concepto ni siquiera existe sin la particularidad y viceversa.
pero vamos, creo que es una cosa que sí que nos hace, que tenemos que tener muy clara, ¿no? En el momento en que vivimos. Y que en ese sentido, Iván, que creo que es que ha sido la tradición histórica de todos los movimientos revolucionarios. Tú no podías pensar en un cambio a nivel de poder si no construías toda una contrasociedad que estabas ya generando en tu propio seno. Y que al mismo tiempo esa idea de la política prefigurativa yo creo que ya es una condición que no se puede renunciar. Es decir, tú tienes que construir ya a día de hoy las transformaciones del futuro. Y que creo que eso es lo que sostiene las luchas, porque en los últimos años hemos vivido como dinámicas de movilización muy fuertes, pero eso luego lo tienen que sostener diariamente un tipo de organizaciones que ordenen un poco el día a día. Sí, claro, hay mi posición es que claro, las políticas prefigurativas son necesarias, pero no suficientes, ¿no? No, porque también está el peligro de quedarse ahí. Bueno, que también lo has comentado, ¿no? En el pequeño gueto, en la pequeña comunidad, en la pequeña, bueno. Bueno, una última pregunta tenemos aquí. ¿Vamos a por esa? ¿Sí? Sí, dale. Venga. Pues, bueno, creo que esta pregunta se la hemos hecho ya a más gente, o se la habéis hecho ya a más gente, María y tú, que es bueno, el tema de los apellidos de la ciudad, ¿no? Como que los estudios urbanos hoy día, sí, ya lleva tiempo, ¿no? La costumbre de darle como apellidos a la ciudad, pues un poco como forma de a lo mejor de iluminar una determinada perspectiva, una determinada teoría, incluso a veces se eleva al rango de paradigma. Yo creo que Castells, que lo has mencionado mucho, pues era muy de eso, ¿no? Así ya en los 90, ¿no? El tema de la ciudad dual y otros, ¿no? La ciudad fractal, SimCity, ¿no? También muy anglosajón, yo creo, ¿no? Es una costumbre como muy anglosajona y bueno, y sigue ahí hasta la actualidad. Yo creo que, bueno, cosas como las ciudades inteligentes o las ciudades creativas, pues, hoy día están en prácticamente cualquier documento de planeamiento estratégico, de política urbana, a cualquier escala, te lo Ciudad meten. de Cuarzo. ¿No? Ciudad de Cuarzo. Bueno, es un libro. Me acabo de acordar. Sí, el libro de Mike Davis. Muy lindo ese libro. De los 90, del 96, creo, algo así. Sí, Mike Davis. Sí. Pues bueno, nada, que si hay alguno de estos apellidos que te guste, ¿no? Y no, a lo mejor Ciudad Ludópata, no, es broma. Pero bueno, a lo mejor, o alguno que odies profundamente, ¿no? A nosotros nos pasa, hay algunos que odiamos profundamente, ¿no? Y algunos que incluso nos gustan. Yo es que la verdad es que no soy, muy de apellidos con esto. A ver, que me dan como especial rabia los que has dicho tú, lo de Smart City y ciudades creativas, como que es como no, por favor. Es una cosa como horrible, pero generalmente no me suelen gustar mucho y me pasó con algunos estudios sobre la gentrificación que ponían mucho el foco en las dinámicas como de los centros de las ciudades o las ciudades turistas. Todas estas cosas no me suelen gustar mucho en el sentido de, más allá de ese estudio de caso que creo que es importante, sino porque creo que no saben leer mucho las dinámicas de la ciudad en total. Y las dinámicas de cómo una ciudad está enhebrada con otras y cómo el modelo de ciudad se ha ido replicando en muchos sitios. Entonces, también es que yo no tengo mucho conocimiento comparado con vosotros, evidentemente, de estudios urbanos. Pero ese tema de la ciudad turista, como que no me gusta mucho, o de las ciudades como solo que hablan del centro de las ciudades, porque creo que de alguna manera eso reproducen esas clases medias culturales en el centro de las ciudades que producen teóricamente, pero que solo se piensan a sí mismas. Entonces, el intentar hacer como esa dinámica como más, si me apuras, periféricas, la que me suele gustar más. Pero también es que, antes que has comentado tú que había muchas cosas que matizar o que discutir, yo por lecturas y como vine a esto era un poco por el tema de lo de la fábrica a la metrópolis. O sea, que tengo ahí como muchos dejes, quizá. Pero que ese estudio de las metrópolis y de cómo se configura la metrópoli a nivel internacional y que ya no es únicamente una ciudad, suele ser lo que más me ha interesado siempre y en lo que he leído más. Pero sé de las limitaciones como muy grandes y las controversias que eso tiene. Pero creo que esos estudios como más generales son los más positivos. Los otros me parecen como muy endogámicos y para gente, pues eso, que reproduce un poco esto más Bourdieu, ¿no? De gente de clase media haciendo cosas de clase media para la clase media.
Sí, totalmente, ¿no? Ciudad periférica, entonces. Nada, bro. Bueno, no es más fácil. No, pero también ahí también cabe eso, ¿no? Como que sin el centro turistificado, no, el centro turistificado y la periferia, pues son parte, puedes invisibilizarla, una parte, pero existen, se relacionan, no son independientes, ¿no? Entre sí. Claro, yo al menos, por ejemplo, a Harvey nunca le he visto poner apellidos a la ciudad y me ha explicado, No, creo, muchísimo no, mejor la sí. ciudad que otros teóricos de la ciudad y demás. O sea que, bueno, yo creo que sin Mm. apellidos e intentando pararlo dentro de otros procesos, pues bueno. Pero bueno. No, oye, lo de que hay mucho que discutir, lo digo porque de verdad es que hay mucho que discutir, ¿no? Porque han metido al Lefebvre ahí, bueno, y yo qué sé, ¿sabes? Nada, como que hay muchos temas ahí como que hay muchos hilos de los que se puede tirar, ¿eh? Lo decía por eso. No porque no estuviera de acuerdo, ¿eh? No, estoy bastante de acuerdo con casi todo lo que has dicho. Pues también es verdad que tengo la tendencia, tengo ya la costumbre de discutir, ¿no? Tengo poca certeza y muchas preguntas. Exacto. Cada vez Sí. menos certeza, ¿no? Cuanto más años tengo, menos certeza tengo. Pues sí, nada, entonces bueno, llegamos un poco al final del episodio. Y nada, bueno, que decirte que Pepe, que muchas gracias por aceptar la entrevista. Ha sido un Nada, placer digo, escucharte y Muchas nada, gracias, ¿eh? Muy interesante. sí que eso, que te esperamos que te vaya todo genial y en algún otro momento, pues vamos, si te apetece volver, pues ya sabes. vale, genial. Bueno, pues muchas gracias a vosotras por la invitación. Yo estaba un poco abrumado porque sé que vosotras pilotáis muchísimo más, pero al menos que os haya resultado interesante y estar un poquito a la altura del podcast, que además lo escucho cuando sale. Ah, hombre, sí, es que la verdad es que ha sido interesantísima la charla y hemos podido aprender muchísimas cosas, o sea que para nada te vayas a tirar piedras en tu propio tejado. Así que nada, muchas gracias.